etcétera, 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 etcétera. En generación va a depender de la política del país. Si es que usted, bueno, en este caso, si el país lo ve necesario, puede definir o planificar su generación y hacer su expansión de generación de acuerdo a un plan. Si es un poco más liberal, pues va a definir simplemente reglas del mercado, pero va a dejar que crezca de manera independiente. Perú, por ejemplo, no planifica su generación. Perú simplemente deja que exista y ya está. Han habido muy pocos casos en los cuales Perú ha intervenido en su mercado de generación para poder impulsar a un sector. De hecho, tiene nombre, el sector renovable. Nosotros hicimos un esquema de subastas y todos los peruanos pagamos la existencia de muchas renovables para que justamente Perú entrase en la dinámica renovable. Muy bien, eso es política energética. Muy bien, y lo siguiente es el paso de la privatización. Es natural que esto pase. Puede verse bien, puede verse mal, es muy agresivo, de hecho estamos de acuerdo en esa parte, pero es algo necesario, lamentablemente. Es muy normal que las empresas regidas por el Estado tengan deficiencias porque su motivación no necesariamente va a ser monetaria o eficiente, sino va a ser de existencia, como hemos visto en diferentes ejemplos, ¿no? Muy bien. La reforma eléctrica siempre tiene una base legal clara, hay aspectos de reestructuración, participación privada, además que el establecimiento y papel de los cuerpos reguladores requieren de una nueva legislación. Para quienes quieran participar o integrarse a Ocinermin, por si acaso, ¿cómo era? Hay un curso que dicta Ocinermin, no sé si aún lo dicta, para ser sincero. Debe ser que sí. El curso de actualización de Ocinermin, que el concurso es a finales de año y empieza en febrero, si mal no recuerdo. Postulan y es un año donde van a aprender todo lo que hace Ocinermin. ¿Todavía sigue existiendo eso? ¿Sí? ¿Sí, no? Postulen los que quieren pertenecer a Ocinermin. Y si no quieren pertenecer, igual postulen. No, es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, la verdad. Bien, continuemos. La desagregación de monopolios. Una consideración cuidadosa, ¿no?, que debe ser tomada en cuenta es cómo vamos a estructurar o crear intereses en quienes van a pertenecer a un monopolio. La mayoría de reformas tiene por objetivo separar actividades de generación y transmisión y distribución. La privatización no es una parte indispensable de esta reforma. Noruega es un ejemplo de un sector predominantemente estatal, donde se puede implementar una reforma basada en mercados y donde participa el Estado. Pero es Noruega, ¿no? Bien, siguiente, el ente regulador, ente muy importante. La participación del ente regulador como una de las figuras más importantes, cuando es adecuada, permite lograr el éxito de las reformas. La regulación debe ser tanto ex ante o ex post. Es mejor prevenir que resolver problemas. El grado de independencia con el gobierno. Este es un punto muy delicado a tratar. Se recomienda generalmente de que el ente regulador sea un ente independiente. El Perú tiene un caso muy excepcional, porque Ocinermin depende del Estado en la parte presupuestal. Tiene un porcentaje asignado del presupuesto del ministerio. Esto genera una suspicacia, lamentablemente, porque tiene un ámbito económico dependiente. Sin embargo, Ocinermin ha demostrado a lo largo de los años una independencia orgánica dentro de la toma de decisiones. Esto es porque dentro de la organización sus acciones tienen un aval independiente, pero el tema presupuestal lamentablemente lo liga al Estado. En el caso de COES también es un tema interesante. No es una entidad pública, de hecho es una entidad privada. Sus fondos dependen de los aportes de todos los integrantes del COES.
Entonces es una empresa que se debe a los agentes, pero el Estado define su proceder de acuerdo a la legislación y procedimientos técnicos que el COES tiene que ejecutar. Entonces es organizacionalmente regido a las leyes y presupuestalmente regido a los agentes. Es una lucha de poderes permanente allí. Entonces, esta parte de la regulación a Perú le salió así, por si acaso. Muy bien, lo siguiente, para poder adquirir información y supervisar el mercado eficientemente y pueda tomar decisiones de poder del mercado y definición de tarifas. El ente regulador debe poder realizar este tipo de supervisión permanente. Ocinermin no solamente ve electricidad, de hecho también ve hidrocarburos y tiene sus procesos de fiscalización, ¿no? Que son su manera de mantener el régimen o el status quo dentro de estos sectores. Y debe tener capacidad este ente regulador para definir reglas para acceso a redes de transmisión y distribución, otorgar licencias, entre otros. Muy bien. Debe ser una entidad capaz de controlar precios, resolver conflictos entre agentes, aplicar penalizaciones. De hecho, la fiscalización es una herramienta muy fuerte en Ocinermin. ¿Ok? Y lo que sigue es que tiene que actuar de forma independiente. La efectividad del ente regulador es sinónimo de independencia. Este es el punto que Ocinermin literalmente no los salva, ¿no? Sino que los define, ¿no? Ocinermin, a pesar de su condicionamiento de presupuesto, ellos actúan de una manera bastante independiente y firme con lo que viene a ser el ministerio, ¿no? ¿Se acuerdan cómo son los tres entes fundamentales, no? El ente estatal, que es el ministerio, el ente regulador, que es el fiscalizador, el que va a estar atrás de todo el mundo, y el ente operador, que es el que hace realidad el funcionamiento del mercado, ¿no? Muy bien. Continuemos. Progreso de las reformas eléctricas, algunos retos actuales y retos futuros. Entre los retos se considera importante lo siguiente: la incorporación de nuevas tecnologías de generación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía. Algo que van a escuchar bastante en su carrera profesional va a ser de que la tecnología avanza más rápido que la regulación. Y eso es algo bastante interesante, porque en el caso de todo país que quiere afrontar algo nuevo, generalmente su regulación no es capaz de afrontar aquello. Cuando Perú tuvo y tiene la avalancha de banco de baterías que se encuentra llegando, o algunos países el tema renovable, la mayoría de veces su regulación no está al día con eso, ¿no? Lo siguiente es la incorporación de bloques de fuentes renovables. La incorporación de la respuesta de la demanda, un esquema que poco a poco pierde fuerza, pero ahí está. Y la garantía de crecimiento de la red de transmisión en el largo plazo. Hablemos entonces, ya que hemos visto cómo funciona un mercado eléctrico en general, aterricemos las ideas en el mercado eléctrico peruano. En el año 82, nosotros emitimos la Ley General de Electricidad. El contexto fue una crisis financiera en el sector eléctrico. El servicio de electricidad se mantuvo en el Estado y existía el SIC-N, Sistema Interconectado Centro-Norte, el sureste y el suroeste. O sea que Perú no siempre estuvo interconectado. De hecho, se interconectó en el 2000. De hecho, este año estamos cumpliendo 25 años de interconexión. De hecho, no sé si se va a hacer algo al respecto. ¿Ok? Ya. Ok. Lo siguiente. En el año 92 se emite la Ley de Concesiones Eléctricas. Se reglamenta en el Decreto Supremo 993 y se produce la separación de la generación, transmisión y distribución. En el año 96 se crea Ocinermin y en el año 97
se crea la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos. Aplica a quienes operan bajo el régimen de la Ley de Concesiones Eléctricas y establece la calidad de producto, suministro, servicio y alumbrado público. En el año 97 tenemos la Ley de Antimonopolio y Antioligopolio del sector eléctrico. Y por más sosos que pueda parecer, esto es algo bastante importante, porque ya nos comenzamos a perfilar como un país que va en contra del esquema monopólico en redes, en esquemas donde debería ser competencia, sobre todo en generación, básicamente, ¿no? Esta ley regula las concentraciones verticales y horizontales en generación, transmisión y distribución, exigiendo una autorización previa para evitar la disminución de la competencia en el sector. En el 2006 emitimos la Ley 28832, la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. Esto es un hito en el sector eléctrico. Todo sector eléctrico de todo país tiene un hito, tiene un escenario en el cual todo dejó de funcionar. En el caso de Perú fue en este año, en el año 2006. De hecho, en el año 2003 y 2004 habíamos sufrido nuestra peor sequía como sector eléctrico funcionando ya naturalmente. En este contexto de la crisis, ocurre un contexto de crisis en el 2004-2006 de los retiros sin contrato. Esto es importante que lo aprendan. Muy bien. ¿Qué cosa eran los retiros sin contrato? Ocurría de que, supongamos que yo con su compañero me pongo a transar un contrato y dejamos que el precio estuviera en $40 el megawatt hora, ¿ok? Y entonces comenzamos a transar, pues va la cosa así, normal, seguimos funcionando y de pronto ahora el costo marginal está en $200. Yo le digo, yo soy consumidor, él es productor y él me va a decir, oye, estamos vendiendo a 40, ¿no? Sí, pues estamos a 40. Bueno, yo te pago 40. Ahí está el contrato, pues, ¿no? ¿Y él qué va a hacer? No, vamos a romper ese contrato. Yo le voy a decir, bueno, tú lo romperás unilateralmente. Yo tengo un contrato y yo te voy a pagar. Llega a fin de mes y el precio del marginal pues cierra con 200, hace las valorizaciones y él dice, estoy en un perjuicio, porque el mercado está en 200, pero por un contrato anterior donde yo celebré con desconocimiento, pues ahora estoy perdiendo tanto. ¿Es justificado? ¿No es justificado? Eso lo podemos debatir durante mucho tiempo. Lo que sí es real es de que del otro lado yo voy a querer pagarle los $40, porque a mí me conviene. Ni loco que rompo este contrato. Y entonces comienzan los retiros sin contrato, porque él ya rompió de su lado el contrato. Él dice, yo no voy a vender a 40, están viendo cosas. Lo rompe, pero yo agarro y digo, no, yo tengo un contrato con él. Y cuando voy a las valorizaciones, digo, yo tengo mi contrato de $40, toma, aquí están. 40 por tanto, toma 2 millones, eso es lo que tengo que pagar. Nos vemos el siguiente mes. Ahí dejan botados los 2 millones en la mesa. ¿Los tomará su compañero? No, sí o no, porque él no quería 2 millones. Él quería, ¿cuánto sería? Si estaba 240 por 5, quería 10 millones. Ah, carambas, entonces yo de mi lado tengo un arma que es el suministro eléctrico. Yo tengo la prioridad por suministrar energía y nadie me lo va a negar. Entonces van a pasar los meses, adelante, van a pasar los meses y yo voy a seguir pagando 2 millones, y él va a seguir con el tema de que no, me está perjudicando, y nadie va a poder hacer nada. ¿Por qué? A ver quién me dice, deja de suministrarle al pueblo, deja de suministrarle al usuario. Nadie me va a poner trabas, y yo sigo pagándole, justificándome, y él ya hizo sus contratos por otro lado. Al final es un cambalache, nadie quiere cobrar, nadie quiere pagar, y el mercado por fin termina en una crisis. ¿Por qué? Porque la cadena de pago se rompe. Cuando la cadena de pago según mercado se rompe,
es lo peor que le puede pasar. ¿Por qué? Porque significa de que el esquema de pagos por un servicio, por un bien, deja de tener el valor que supuestamente debería tener. Ese esquema simplemente desvirtualiza todo lo que se ha hecho para llegar a ese punto en dicho mercado. Y eso fue lo que nos pasó. Nosotros estábamos en un escenario de crecimiento de la demanda, teníamos pocas inversiones y después de este escenario teníamos una crisis de los retiros sin contrato. Aprendimos de nuestro error, solucionamos esas brechas, algunas quedaron para litigios años posteriores, pero básicamente lo que dijimos fue, vamos a mejorar esto. Y nace la ley para asegurar el desarrollo eficiente de generación eléctrica, la ley 28832. Y bajo este esquema, nosotros comenzamos a desarrollar las fabulosas licitaciones de largo plazo. Contratos que ahora van a estar vigilados por el Estado, donde yo, Estado, lo obligo al generador a licitar y yo, Estado, lo obligo al distribuidor a licitar. ¿Por qué? Porque me di cuenta en el pasado que a ustedes dos no les interesa el bienestar del suministro al país, al usuario final. Tomaré esa responsabilidad como derecho que tengo y los voy a obligar a transar. Por eso nacen las licitaciones, por eso hoy en día es una obligación licitar y es una obligación del generador aceptar el pago y es una obligación del distribuidor pagar. Aprendimos a la mala, a la mala. Es interesante, ¿no? Cómo funciona la regulación después de los errores. Lo siguiente fue de que esta ley, la 28832, de hecho recomiendo que la lean si van a empezar prácticas o ya empezaron prácticas en una distribuidora generadora, con más razón leanla. Fomentó la inversión de generación, reducción de oligopolios, estableció la obligación de la cobertura de suministros de largo plazo, estas son las licitaciones, y lo que se hizo fue mecanismos para incentivar el aseguramiento de la demanda contratada por parte de los distribuidores y reducir la exposición al mercado spot. Aprendimos que nuestro mercado, basado en teoría marginalista, era volátil. Fue la primera vez que lo vimos tan volátil. Aceptamos de que es un mercado que necesita ser aplacado. En mucho tiempo hubo decretos de urgencia para aplacar esos marginales variables y trabajábamos con marginales idealizados. Entonces, en este esquema, básicamente nosotros teníamos la intención de que todo lo que ocurriera en el mercado mayorista quedara en el mayorista, aplacado con contratos, un pequeño sector en el spot y en distribución todos aplacados con lo que es las tarifas. Muy bien. ¿Hasta ahí queda alguna duda? Denme un segundito. Dame un segundito, por favor. Ya está. Continuemos. Perú, después de haber entendido cómo funcionaba su esquema de pagos entre generación y distribución, lo siguiente que propuso viene a ser el tema renovable. Perú entra en una época, en el tema renovable, en una época donde veníamos de un escenario de crisis y no preveíamos cómo iba a ser nuestro proceso de inversión de generación. Muy bien. Entonces, era un escenario de bastante incertidumbre. Entonces, sale el decreto 1002. El decreto 1002 te dice que es de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de las RER. Se establece quiénes son las RER: biomasa, eólica, solar, geotérmica, maremotriz e hidráulica menor a 20 megawatts.
Y lo que seguimos es el decreto de urgencia 049, el cual introduce el concepto de marginal idealizado, promover contratos a largo plazo y reducir la volatilidad de los precios y facilidades para la importación de energía. Lo que sigue después de esto es una intrusión agresiva o una propuesta muy agresiva para la inclusión de las renovables. ¿Cómo funciona el esquema de generación en Perú? En Perú, nosotros mandamos una señal de precio hacia afuera, es nuestro costo marginal. Este costo marginal lo que establece es el precio de energía en el Perú tiene estas características y se promueve o se ve cómo va a ser hasta el final de, por ejemplo, la década. ¿Muy bien? Entonces, lo que nosotros vemos es de que en este esquema no teníamos necesidad de las renovables. ¿Por qué? Porque tenemos hidro, porque tenemos gas, básicamente. Entonces, como Perú entendió rápidamente de que no conocer la tecnología renovable iba a significar una falencia en el futuro, establece un esquema denominado subastas RER, donde el Perú, como Estado, licita una cantidad de megawatt-horas o gigawatt-horas anuales y cuota de megawatts instalados para ofrecerle un precio por esa energía, un precio garantizado. Ese precio garantizado iba a asegurar que tuvieran preponderancia en el despacho, o sea, prioridad, y también un esquema de pagos garantizados. Entonces, tú como inversionista en el mundo decías, oye, tengo tantos millones de dólares y el Estado peruano está dando un precio fijo, independiente de su mercado, lo va a pagar todo el país, y es una obligación para la existencia de las renovables. Lo único que tengo que hacer es que la renovable funcione. Nada más. Tentador, pues. Recontra tentador. ¿Por qué? Porque si tú invertías 100 megawatts en renovables y tenías 100 megawatts en una térmica, tu térmica, a pesar de ser más barata, iba a estar compitiendo con otras térmicas al precio spot, con todo el esquema de contratos, y ibas a tener un montón de problemas operativos de mantenimiento hasta llegar a ese punto. Mientras que en el esquema renovable, simplemente te decía, compra tantos megawatts, ¿sí? Ya. En el esquema renovable te decía, invierte tantos megawatts, el Estado peruano te va a asegurar que te va a pagar, por ejemplo, $45 el megawatt hora y no tienes que hacer contrato con nadie. Esa energía te lo compra el Estado. Negocio redondo. Tienes comprador asegurado, tienes precio asegurado, fijo, y lo único que tienes que hacer es hacer funcionar la renovable. Se hicieron 4 subastas. De hecho, la última fue ya la última y hubo una subasta vacía, declarada vacía. ¿Qué significó eso? Este esquema de RER, para nosotros como país, fue producente. Aprendimos de las eólicas, aprendimos de las solares. Al igual que Chile, en una menor medida, aprendimos temas de tecnología, operación, mantenimiento, pronóstico, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál fue nuestra debilidad para esto? La debilidad fue de que al Perú le costó, y le costó muchísimo dinero. De hecho, nosotros, en nuestro pliego de nuestro recibo de luz, en la tarifa, tenía una parte que te decía peajes. Y ese peaje tenía un costo. Y ese costo pasaba por toda la mano de los peruanos. ¿Y qué hacía ese costo? Iba para pagar el tema de las subastas. Claro, porque ¿quién más lo va a pagar? Bueno, tenía un esquema de pagos, pero al final éramos todos los peruanos pagando. No era un mercado per se, era un incentivo.
hace cosa de 2 años atrás había una necesidad de generación. Se notaba la necesidad de generación. ¿Y qué creen de qué pasó? El Estado peruano, averiguando y viendo cómo está el mundo, notó que las renovables ya eran competitivas, sobre todo las solares. Ah, perfecto. Y del otro lado estaba el rubro generador, a la expectativa si iba a salir o no una quinta subasta rara. Claro, es un negocio, porque ves al país que está en necesidad y el otro lado dice, ya, a subasta, a subasta, a subasta. ¿Por qué? Porque es un negocio redondo, ¿no? ¿Se imaginan una quinta subasta red? Es lo mejor que puede pasar, ¿no? Pero menos mal, bueno, menos mal hablando económicamente o socialmente para el país, no ocurrió. Y ahí están las renovables. Hay renovables que hoy en día ingresan compitiendo como cualquier otro generador. Tienen sus contratos, pueden transar contratos de energía y hasta se le hizo un esquema especial para que puedan competir con el modelo de potencia. Ah, perfecto. Entonces sí funciona el tema de las renovables. No es que no tengan la capacidad, ya la tienen. En Europa, de hecho, es un modelo bastante maduro ya. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora último, en los últimos 5 años? Se promulgó el decreto que aprueba la disposición sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de movilidad eléctrica, que ya es una necesidad, y la ley de fomento de hidrógeno verde. Lo pongo para que ustedes, pensando en su futuro, ya vayan viendo cómo va la cuestión. Lo normal es de que vayan creciendo ustedes con las renovables. Cuando yo tenía su edad, crecí con las renovables, vi crecer ese sector, entendí cómo funcionó, ahí va. Ustedes ya no van a crecer con las renovables, van a entrar a trabajar con las renovables existiendo. Lo que va a pasar va a ser que van a ver todo el tema de hidrógeno verde, todo el tema de movilidad eléctrica, y vuelvo a repetirlo siempre lo digo, lo bacán de vivir en Latinoamérica es de que ya no es historia nueva. Solo tienen que ver a Europa o Estados Unidos unos 20 a 40 años atrás. Ellos ya pasaron por lo que estamos pasando recién nosotros. Simplemente hay que aplicarlo y ya está. Veamos el mercado mayorista de electricidad. Es este segmento el cual promulga o incentiva de que se consuma del spot o que puedas transar con tema de contratos. Hubo un esquema, ¿no? Hubo un decreto supremo, el cual lo promulgó y perfecciona disposiciones del mercado de corto plazo, incluye reglas para la participación de nuevos agentes. Establece en el artículo 100, no recuerdo qué decreto supremo es, establece en su artículo 105 que el COES calcula para cada hora de grupo el costo marginal de corto plazo. Entiéndase que hay un costo marginal de tiempo real. Establece que los costos marginales requieren ser proyectados, se calcularán con los mismos modelos matemáticos utilizados en la programación de la operación y los costos marginales que se consideren para valorizar las transferencias serán los correspondientes a la operación de tiempo real. Si es que a ustedes les da curiosidad, pueden ir a la página del COES. Vamos a ir a la página web del COES. Muy bien. Y nos vamos aquí donde dice costos marginales de tiempo real. Ya lo hemos visto. Aquí está. Y ustedes pueden observar cómo van los costos marginales en diferentes horarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita, que son las 18:30, estamos viendo que en la barra de las flores está 91.25, donde de energía son 85.2 y de congestión son 5.93. ¿Y esto es lo mismo siempre? No. Por ejemplo, a las 16 horas, en la misma barra, o en una barra cercana, era 84 y 6 soles, ¿no? Entonces, vemos de que los marginales se calculan en tiempo real. Dato curioso, nosotros fuimos en Latinoamérica el primer país que hizo esto.
Chile quería ser el primer país en hacer esto. De hecho, fue el que sentó las bases para hacerlo. Le ganamos. Funciona muy bien este esquema de costos marginales de tiempo real. Es muy interesante. De hecho, estoy preparando el material para que lo podamos ver muy a detalle, que es la parte práctica de este capítulo. Bien, entonces, ¿cómo funciona este esquema de mercado? Hay tres tipos, ¿ok? El primero es el mercado mayorista tipo pool. En este mercado funciona a través de una optimización centralizada y detallada de los recursos de generación para satisfacer a la demanda. Tengo la generación, tengo el pronóstico de la demanda, tengo el estado de la red y me da cómo va a ser el esquema de precios o costos marginales. ¿Les resulta familiar? Es el despacho que hemos visto y que ustedes van a exponer a partir de las 7 de la tarde. El modelo descentralizado es un modelo tipo bolsa. ¿Cómo funciona? Tengo un mercado, bueno, tengo mis ofertas de compra y venta y voy a hacer un cruce simple. No voy a hacer optimización, no voy a hacer modelos, nada. Simplemente hago mi curva de oferta y demanda, donde se crucen, ahí es. ¿Y quién funciona así? Colombia, por ejemplo. Entonces te dicen, oye, entonces, ¿por qué me estoy complicándome toda la vida con optimizar y toda la cosa? Si Colombia lo hace con una simple suma. Lo que pasa es de que hay un operador que es como si fuera la bolsa de valores y después se le adiciona todo lo que son los costos complementarios. Esa diferencia de costos marginales por la red de transmisión se penaliza y se adiciona como bloque de energía. La parte de costos de compensación reactiva, pum, se adiciona. La parte de reserva secundaria, pum, se adiciona. Y te cobran por todo, como si fuera una suma. Como no está optimizado, pues va a tener un poquito más de precio. Es natural que todo sistema evolucione al final a este esquema, porque se hace insostenible en el tiempo mantener el modelo multinodal. Aunque hay excepciones a la regla. Caso California, por ejemplo. California, al igual que Perú, tiene un modelo de cálculo de costos marginales nodales que está basado en lo que viene a ser costos marginales nodales, optimización y costo de tiempo real. Costo marginal de tiempo real. Y tiene toda una infraestructura de medición eléctrica para sostener ese mercado. Es un ejemplo de operación, pero es difícil de lograr aquello. Muy bien, entonces en este mercado, perdón, se fue. Y están los modelos híbridos, ¿no? Pero estos no los vamos a utilizar. Los participantes en el modelo de mercado mayorista vienen a ser tres, en el caso peruano. Están los generadores de energía, las plantas, las hidroeléctricas, eólicas, solares, etcétera. Los consumidores mayores o usuarios libres, grandes consumidores que tienen capacidad de negociar contratos directamente con los generadores y que pueden participar en el mercado como compradores directos. Nota curiosa, antes el tema de usuario libre estaba restringido para solo algunos consumidores. En alguna época el límite era 10 megas, después bajó a 2.5, después bajó a 0.25 y creo que ahorita se ha quedado por ahí. Entonces, antes un usuario libre, por ejemplo, era una metalúrgica, una minera, y negociar con ellos pues era un tema de calibre bastante alto. Hoy en día, usuario libre, creo que tenemos 1.200, 1.400, porque la valla se puso muy bajita, ¿ya? Entonces, hasta Plaza Vea o Jockey Plaza es usuario libre. ¿Por qué? Porque puede, porque cumple los requisitos. ¿Y qué es lo que puede hacer ahora Plaza Vea o Jockey Plaza? Ya no sé ni cómo se llama. Lo que puede hacer es llamar a un generador, no sé, a Calpa, y decirle, oye, quiero negociar contigo mi consumo de energía. Lo que antes él tenía que hacer con el distribuidor, y él por tenerlo en su concesión tenía la predilección de tenerlo,
Ahora ya no. Ahora lo puedes negociar con cualquier generador. Electroperú, EGEMSA, EPSA, lo que tú quieras. Puedes negociar con cualquiera. ¿Eso es bueno? Depende, ¿no? Es bueno porque te permite generar competencia. Es malo porque la competencia atomizada trae malversación de la competencia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ahorita negociamos entre nosotros por un bien, por ejemplo, un celular, y negociamos celulares. Si yo soy el productor y los de la primera fila nomás son los usuarios libres y ellos venden a ustedes, ellos van a generar sus ganancias y los precios van a ser menos competitivos, ¿sí? Cuando sea más, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder vender a precios bajos y ustedes van a poder comprar. Hasta ahí todo funciona bacán. Pero ¿qué va a pasar? Que en algún momento ya no seremos solamente los 20 que somos, sino podemos ser ahora 1000. ¿Qué va a pasar cuando sean 1000? Lo que va a pasar es de que yo voy a tener que tener más celulares, lo cual sí se puede, pero voy a comenzar a preferir a aquellos que me compren 2 o 3 celulares, y a aquellos que me compren los baratitos, eventualmente les voy a decir que no. Voy a comenzar a votar. No, tú no, van a comprarle a otro. Eso se llama romper contratos. Y es lo que está pasando hoy en día. Como los generadores son los que tienen mayor experiencia en el tejimaneje de contratos, y Radiadores Fortaleza en su vida ha visto un contrato de electricidad, pues al final termina por ignorancia firmando cualquier cosa, ¿no? Por decir un nombre X, ¿no? Entonces al final Radiadores Fortaleza lo que hace es, oye, y ahora, no, ¿sabes qué? Por temas de acá se rompe el contrato, toma tus no sé cuántos miles de dólares sea, y a ver, anda, mira tú de quién compras. Entonces, ¿qué va a pasar ese mes? Esa empresa va a pasar a la bolsa de retiro sin contrato, que ya está definido en nuestro mercado peruano, y le va a costar más. Ese es el problema. Hasta que consiga otro comprador. Y lo que se está viendo es de que hay una diferencia de capacidad de negociación que no se tenía previsto. Y sí, al inicio había una depredación horrible por los clientes. Entre los grandes generadores se depredaban, así, no, mi cliente, no, mi cliente. Ahora al contrario, no están votando clientes, los clientes están que se van con quien pueden. Es interesante ver cómo comporta el mercado, ¿no? En el mercado de contratos. Y los que se rompen contratos se van al spot. Y por último, nuestro participante número 3 son los distribuidores, bastante, ¿cómo decirlo? Son bastante constantes, ¿no? Empresas encargadas de la de transmisión y distribución que participan para cumplir una demanda de usuarios regulados. Requisitos para participar en el mercado mayorista de electricidad. El hecho de que ya hayan requisitos haga que ya no sea un mercado de competencia perfecta, porque ya no tiene libre acceso. Para empezar, tienes que pertenecer al COES. Si no perteneces al COES, pues no puedes participar de este mercado. Punto importante. Tienes que reportar al COES. Este es un punto interesante cuando algún usuario libre decide salir al mercado mayorista. Algo que no están acostumbrados es al tema de reportes, al tema de mediciones, al tema de estadísticas, etcétera, etcétera. Si soy una empresa maderera que se dedica a hacer triples, mi área contable lo único que hace es ver compra y venta de triples. Si los pongo a transar en el tema de reportes al COES, ¿qué va a pasar? Al contador le va a dar algo, ¿no? Porque él no entiende de todo el bagaje regulatorio que debe cumplir. Y eso es un problema, porque al final es un requisito, y si no lo cumples, se cae el negocio, ¿no? Tienes que implementar equipos de desconexión remota. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que contratar una empresa que te implemente un equipo de desconexión remota, hacer el canal de comunicaciones, tener el SCADA necesario, un DMS para que pueda funcionar. Y tener mediciones remotas.
Entonces, no cualquiera puede pertenecer al mercado mayorista de electricidad. Para los generadores, bueno, para los esquemas de los participantes hay que exigir garantías, lo que les comentaba, ¿no? Hay requisitos para los generadores. Generalmente no se exigen garantías para ellos, excepto si hay un incumplimiento reiterado. En el caso de incumplimiento deben tener clasificación de riesgo A, AA o AAA o presentar sus garantías correspondientes. En el caso de los distribuidores y usuarios libres, que son los compradores, tienen que tener un riesgo A para evitar la constitución de garantías. Si no lo tienen, deben constituir un fideicomiso como garantía administrado por el COES. ¿Y qué es un fideicomiso? Van a dar un monto de dinero, el cual más o menos equivale a 3 meses o 4 meses de incumplimiento de pago, donde, ¿qué es lo que van a hacer? Pues justamente es eso. Es como cuando alquilas un depa, ¿no? Te dicen, oye, tu garantía, ¿cuánto es? 1 mes, 2 meses. Y es dinero que no va a tocar ni tu arrendador, ni tú, pero es dinero que ya perdiste. Ahí está. Sigamos. Condiciones técnicas. Equipo de medición con capacidad de monitoreo remoto en generación y consumo. Equipo de desconexión en la parte de consumo. Registro en la parte de... Bueno, registro de información. Los participantes deben contar con un diagrama unifilar que detalle la ubicación de los equipos de desconexión y su conexión al mercado mayorista de electricidad. Deben tener un proceso de administración de acuerdo al procedimiento 2 del COES y una declaración jurada. Condiciones específicas para usuarios libres y distribuidores. Desconexión individualizada e historial de demanda y potencia contratada. Acá, por ejemplo, en el historial de la demanda y potencia contratada matas a bastantes candidatos. No todos son capaces de presentar ese dato. Bien, hablemos ahora del mercado de contratos. En el mercado de contratos es algo muy sencillo. Yo voy a tener que el mercado de contratos permite una negociación bilateral entre los generadores y consumidores, donde ellos pueden establecer precios, condiciones de suministro a mediano y largo plazo. El objetivo principal, reducir la exposición a la volatilidad del mercado de spot y brindar una estabilidad tanto a generadores de salud como a consumidores. Beneficio de los contratos. Hay estabilidad de precios, reducción de riesgos y facilita la planificación. ¿Cuáles son las estructuras y componentes? La duración del contrato, ¿no? Las condiciones de entrega de la energía, en este caso cantidad, plazos, condiciones específicas, puntualidad y flexibilidad de la entrega, y las tarifas y facturación, la energía según la tarifa establecida, puede incluir precios de energía activa, reactiva y cargos por transmisión, debe incluir cláusulas de ajuste de tarifas basadas en índices inflacionarios o cambios regulatorios. Es un punto interesante este tema de los contratos. De hecho, toda empresa generadora, distribuidora, usuarios libres grandes, generalmente tienen un área dedicada a regulación, exclusivamente. Y esa área es la que se dedica a la revisión y formulación de contratos. De hecho, una estrategia muy clásica es indexar los precios de los contratos a valores o a divisas internacionales o a bienes internacionales como petróleo, gas, entre otros. Esto de acá es muy interesante porque te permite maniobrabilidad ante escenarios no previstos. Por ejemplo, vamos a mencionar un ejemplo donde había un pago por potencia, ¿ya? Bien vivos, ¿no? En el mercado por potencia, uno paga por la potencia coincidente, ¿ok? Nosotros tenemos... voy a graficarlo, ¿no? Si no, no le van a entender. Los pagos no solamente son por energía que uno consume multiplicado por el costo, sino que también hay un pago denominado pago por potencia. ¿Cómo funciona? Todos los usuarios
generalmente tienen una hora pico, ¿no? Pero este es un usuario. Va a haber otro usuario que es más vivo, es decir, yo no consumo acá. ¿Y cuánto paga? Él paga solamente esta fracción. Van a haber otros que no les importa nada, ¿no? Consumen pleno. Y así hay un montón de usuarios. Entonces, el usuario 1, el usuario 2 y el usuario 3. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando ellos hacen sus contratos, lo que tratan de lograr es que en el literal, donde aparecen los pagos por potencia, lo van ligando a los conceptos que están establecidos en los procedimientos técnicos o en la ley. Y la ley te dice claramente que el pago por potencia se hace por la potencia máxima coincidente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tú ves tu historia y ves que la demanda casi siempre ocurre a las 19 horas. ¿No? Eso te dice la historia. Pero el mundo cambia. Y lo que ocurre es de que a veces esta demanda, que así era por los años 2000 o 1900, termina siendo así. Y llegó una época en la cual hacía mucho calor. Es muy curioso. Tanto calor que en un mes esta fue la demanda de máxima potencia coincidente. Aquellos que en su contrato decía llegaba a máxima potencia coincidente, se fregaron. Porque no importa lo que hicieran, ellos consumían muy alto aquí. Los pagos por potencia salieron astronómicos. Y aquellos que tenían su contrato que decía la hora, por una simple palabra. Por eso, vuelvo a insistir, aquellos que se quieren dedicar a comercialización y todo el tema energía, no es el tema, o sea, es un tema interesante, ¿ya? Lo voy a mencionar de manera off topic, ¿no? Un momento off topic. Porque siempre he visto que algunos dicen, no, sí, quiero dedicarme a comercialización, y piensan que el tema es salir y comenzar a transar energía, vender, hacer contratos y cosas así, y va bien simple la cosa, ¿no? Porque no hay mucho cálculo, porque no hay mucha ingeniería, tal vez. Ven como un camino un poquito menos escabroso, ¿ya? Pero la situación o la realidad es muy diferente. Porque así como este ejemplito tan sencillo, hay esquemas regulatorios más complejos, ¿no? Donde bajo un escenario funciona de una manera, una ley, y bajo otro escenario funciona la misma ley de otra manera. Y lo puedes llegar a demostrar. Para eso toda empresa tiene un equipo de abogados. Entonces, aquellos que van para esa rama, vuelvo a insistirlo, estudien mucho el tema legal. Ya está. Fin del momento off topic. Llegamos al mercado spot. Entonces, hasta ahorita hemos visto el mercado de energía, o el mercado eléctrico peruano, tuvo una historia, la hemos visto, tiene un segmento llamado mercado mayorista de electricidad y tiene otro segmento llamado mercado spot. El spot básicamente es el mercado mayorista de electricidad tal cual, donde sale la energía por el costo marginal de tiempo real. El objetivo es satisfacer la demanda de manera eficiente. Aquellos que nadie tiene contrato, pero que están consumiendo energía, lo pueden hacer, pero van a hacerlo a precio spot. Puede ser bueno, puede ser malo, va a depender de qué sale en el spot. Si te gusta tomar riesgos, ahí está. Eso va a pasar. ¿Quiénes participan? Todo el mundo. Características. El precio en el spot se define en tiempo real, ajustando la oferta y la demanda en intervalos horarios o incluso menores, como el que tenemos, medio horario. Despacho óptimo de energía. El COES organiza el despacho de las unidades buscando minimizar el costo global del sistema. El precio volátil. Vuelvo a insistir, el spot es un lugar impredecible. El precio de energía en el mercado spot es altamente volátil y depende de condiciones de oferta y demanda en cada momento. De hecho, han ocurrido los dos escenarios.
el escenario donde el precio fue muy alto y el escenario donde el precio fue muy bajo. En el precio muy alto ocurrió a finales del 2024, no, del 2023. Por algún motivo no llovía. A finales de noviembre, cuando ya en diciembre debería comenzar a llover, no llovía. Nosotros, por uso y costumbre, ya nos habíamos acabado todos los embalses estacionales y no había agua, no había cómo suministrar al sistema eléctrico. Ya te arrancabas todos tus centrales eficientes y no había de dónde. ¿Qué te queda? Diésel. ¿Es malo el diésel? No. ¿Es caro? Sí, pero no es malo. Escenario que duró como 4 o 6 semanas, y ese escenario es un claro ejemplo de que el spot puede verse normal con sus $35, así normal, ¿eh? Planos, y en una siguiente media hora, ¡pum!, $180. Y no baja. Hagas lo que hagas. Ponte a bailar la danza de la lluvia si quieres. No va a bajar. Y está el otro escenario al revés. Esto no, o sea, esto sí pasó, pero no existía el mercado mayorista de electricidad aún. Pasó entre el año 2015-16, donde se había previsto que íbamos a tener 2 mineras, Conga sobre todo, que iba a ser un incremento sustancial de demanda, ¿ya? Y esto los inversionistas de 2 centrales, Cerro del Águila y Chacya, vieron de que el mercado era rentable. Y hicieron todo su análisis y dijeron, vamos a invertir acá. Invirtieron. El problema es que la demanda no llegó, ¿no? Porque, ya saben, ¿no? Hubo toda una revuelta social porque no querían las mineras. Y está bien, no pasa nada. El detalle del sector eléctrico es que se quedó con 2 centrales, una de 440 megas y la otra de 510, funcionando ahí a lo loco, porque son hidros, son baratas. Y durante muchísimo tiempo el marginal estuvo como $5, $4, bajísimo. Hora pico, $10. Una locura. Los generadores se querían tirar del 5º piso del Sheraton. ¿Por qué? Porque ibas a tener un problema. Tus contratos estaban en $30. Si es que tenías contratos, bacán, ¿no? El problema era si no tenías. Y tenías que comprar energía barata y después querer venderla, o comprar más caro y querer venderlo barato, perdías. Si estabas en el spot en esas épocas, bacán, ¿no? Ya está. ¿Cómo se determina? Hay un costo marginal de corto plazo, es oferta y demanda instantánea y hay una participación del COE. Voy a elaborar un ejercicio donde veamos cómo funciona, ¿ya? Pero lo voy a mencionar acá. Uy, ya son las 7. ¿Están listos los grupos para responder todavía? ¿Ninguno? ¿Es en serio? Se la pierden, ¿no? Era para que salieran a exponer así nomás, 20 debería poner. ¿Van a salir o no? ¿Ninguno? ¿Es en serio? ¿No va a salir ninguno? No sale. Muy poco tiempo, 20 días para resolver un problema que ya está hecho. Muestren los resultados. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han hecho el examen? No está tranca. Oye, fuera de la broma, no está tranca. Si el caso ya se les ha dado solucionado. En la clase pasada vimos el esquema de centrales en cascada. Y era codificar el embalse. Eso es facilísimo. Se la han perdido, ¿no? ¿Y por qué pasará esto, no? En todos los ciclos ocurre. Siempre la práctica número 2, nadie la da. Pero nunca falta un par que la dan, se llevan su 20. Bueno, si nadie va a salir, continuamos con la clase. En su caso, en particular, por tema medio. Sí, no puedo. No hay problema, pueden exponer la siguiente clase. El resto, ¿cómo va a ser? Rafael, lo del domingo, ¿cuándo se expondría entonces? Los que quieren presentar el domingo, ¿cuándo se expondría? Va a tener que ser la siguiente semana, pues. Próximamente. ¿Qué es lo que puede hacer? Manda la tarea siempre. Está besado el chico, ¿no?
Pueden hacer muchas cosas, muchachos. Pueden también no dar el examen. Eso se puede hacer. No, sí se puede dar, pero obviamente es menos la calificación, ¿no? ¿Qué está pasando, muchachos? Están tirándose al abandono. Nadie va a salir. Triste la historia. Se repite la historia. No, de hecho no se repite porque no va a salir nadie. Esta es la primera vez que no sale nadie. ¿Ya, pe? Vamos a tener que aceptar los trabajos hasta el día domingo y exponen la siguiente semana, ¿ya? Avancemos nomás. Aguanta, ¿la otra semana no es parciales? A ver, vamos a mirar. Cierto, ¿no? La semana 7 ya toca control de frecuencia. No, bueno, vamos a atrasarnos un cachito aquí, pero no hay problema. ¿Exposición virtual? ¿Por qué hablan susurrando? Eso ha quedado yo creo que eso apareció cuando estaba en academia. O sea, estamos hablando creo que ninguno nacía todavía. Chaval. Bueno, pues muchachos, estoy preocupado por ustedes. El despacho no es su amigo, al parecer. Vamos ahí. Volvemos a la clase entonces. Por favor, envíenlo el domingo hasta la medianoche del domingo, ¿sí? Envíenlo todos, por favor. La siguiente semana son las exposiciones. 10 minutos exponer. Nada difícil. Ya está. Y ya está. ¿Ok? Para quienes quieran estar sobre 20, pueden enviarlo hasta hoy día. Era hasta las 9 de la noche. Si quieren, lo pongo hasta la medianoche, ¿ya? Y lo cierro hoy día con Cierro la clase un poco más temprano, como para que también tengan chance de enviarlo, ¿ya? Entonces, si lo enviamos antes de las 12... ¿De hoy día? Sobre 20. Es sobre 20. El próximo miércoles. Sí, o sea, si envían hoy día, porque se envía es personal, ojo, si lo envían hoy día, su informe, y ya está, lo envían hoy día, la exposición del miércoles de la siguiente semana es sobre 20. Si lo envían el domingo, la exposición del miércoles es sobre 15. ¿Ok? Porque la primera pregunta y la A de la segunda pregunta ya está solucionado, es cambiar un Excel, no es nada, literal. ¿Ya? Entonces, eso no es difícil. ¿Ya? La última pregunta sí es un cachín difícil, pero no es nada en realidad. Y de hecho siempre pudieron preguntarme, no sé por qué no me han preguntado. Listo. ¿Ha quedado claro cómo son las reglas del juego, no? No desaprovechen la segunda calificada, por favor. No está difícil. Ya está. Algo me estoy olvidando. Así, cerrar temprano la clase de hoy. Y, ya, la otra semana la dinámica es la siguiente, ¿ya? Vienen, firman su hojita, que ya la tengo aquí impresa. Firman su hojita, ponen su número de orden, su nombre, todo. Salen a exponer, pongo la nota porque tengo que entregarle algo a la gente de estadística y su trabajito. Listo. Ya está. Si pueden imprimir su trabajo sería lo ideal. Ya está. Continuemos. Ventajas y desventajas del mercado spot. Ventajas. Permite ajustar la demanda, la oferta de energía a las condiciones cambiantes de la demanda. Asegura la energía se genera a menor costo posible. La desventaja, la volatilidad de los precios y la exposición al riesgo. Lo que sigue son las liquidaciones en el mercado mayorista de electricidad. Es un proceso del COES realizar las valorizaciones mensuales. ¿Ok? ¿De qué trata esto? El COES, parte de sus labores, es definir cuánto le tiene que pagar cada empresa a qué empresa, dependiendo de cada uno de los rubros en los cuales está transando. No solamente es el de energía activa, sino es el de potencia, el de energía reactiva,
servicios complementarios de secundaria, de primaria, entre otros. ¿Ok? Vamos a verlos rápidamente. Las liquidaciones son procesos financieros mediante los cuales... ¡Ay, caramba! Clic derecho, puntero, láser. Mediante los cuales se calculan y distribuyen los ingresos en diferentes actores del sistema. Esto incluye compensaciones, ingresos tarifarios y otros cargos. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la distribución equitativa de los costos y beneficios derivados de la operación para la correcta remuneración de los generadores y participantes del mercado. Tenemos el ingreso de energía activa. Hay el ingreso tarifario. Los generadores reciben ingresos por la venta de energía activa. Se percibe en base al costo marginal de corto plazo. Energía al costo marginal de corto plazo, se valoriza este precio y promueve la eficiencia económica. Y también tenemos las rentas de congestión. Surgen cuando existen restricciones en la capacidad de transmisión y crea diferencia de precios. Estas rentas se distribuyen para mejorar la infraestructura y compensar a los generadores afectados. Lo que sigue son los pagos por potencia. Pago por la capacidad para los generadores que reciban un pago por la capacidad de potencia firme que ofrecen al sistema. Este pago cubre la parte de los costos hundidos y es un cargo regulado. ¿Qué quiere decir que sea un cargo regulado? Es un cargo que no nace del mercado. Es un cargo que se le ha forzado a que exista en el mercado. Se asegura que haya suficiente capacidad para satisfacer la demanda máxima del sistema más un margen de reserva. Esto también garantiza el suministro. La potencia reactiva, la compensación por el uso de recursos reactivos y los cargos por exceso de consumo de reactivos. La compensación por inflexibilidades, los generadores térmicos que operan con restricciones de flexibilidad, como por ejemplo la necesidad de operar a carga mínima, reciben compensaciones para cubrir estos costos adicionales, lo que habíamos visto como unit commitment. La operación de baja eficiencia, en ciertos casos, las centrales deben operar en condiciones que no son las más eficientes para garantizar la estabilidad del sistema y reciben una remuneración especial. También existen los servicios complementarios, pagos por el mercado de reserva secundaria de frecuencia y penalizaciones por la regulación primaria. En el caso de Perú, nosotros optamos por generar un mercado en la reserva secundaria, ya saben que es reserva secundaria, y generar penalización por la reserva primaria. ¿Qué quiere decir? La primaria se obliga a dar ese servicio y nosotros penalizamos, o sea, afectamos monetariamente a aquellos que no cumplen esta regla. Sí. ¿Cómo funcionan esas penalizaciones cuando se trata de renovables como eólico, solar? Están exentas. Aún están exentas. Han salido un decreto en el cual indica que no están exentas, pero solamente estarán no exentas aquellos que tengan una capacidad de regular. Claro. Las que han entrado con la no capacidad de regular, pues siguen exentas. Por ahora se ha puesto eso como transitorio. Compensaciones por el uso de los sistemas de transmisión. Cargos que se aplican por el uso de la red, y esto básicamente asegura los costos de operación y mantenimiento de la red para que sean cubiertos. Y acá hay un punto que quiero mencionar muy especialmente, que es el pago de potencia. Es muy fácil comprender el pago de energía, ¿no? Costo marginal, por demanda, por el tiempo utilizado, y ya tengo el número de dólares que debe percibir esa empresa, ¿no? Pero el esquema de pagos por potencia nunca queda claro, así que vamos a mencionarlo. Sea que yo soy una central hidroeléctrica, entonces, aquí está mi demanda, entonces yo como central hidroeléctrica tendré una base de centrales térmicas, aquí es lo que está achurado, y lo que voy a generar yo es lo que está punteado. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que la energía va a estar en base a
El costo de la energía está en base a el costo marginal de tiempo real, lo acabamos de mencionar. ¿Y qué va a pasar? Este es el costo marginal de tiempo real, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta producir la hidro? Su costo de operación y mantenimiento, ¿cierto? ¿Viene a ser cuánto? 0,005 dólares por megawatt-hora, por ejemplo. Y el costo marginal de la térmica, ¿cuánto es? Póngale que sea 30 dólares. Producirlo, esa es su función de costos. Eso le cuesta producir. Y él está produciendo a 30 y está vendiendo a 30. No tiene gracia, ¿no? Produzco a 30, gano 30. Bueno, puedo hacer algo para declarar mi función de costos. 35, ponle, ¿ya? Era 25, yo lo vendo a 30, ya tengo un margen de 5 dólares. Pero es poquito, ¿no? Mientras que el otro, la hidro, bien feliz, ¿no? Porque, oye, yo produzco costo barato, pero costo de venta 30, con márgenes vacantes. Ah, ya. El problema es que nosotros estamos viendo cómo el mercado de energía activa. En este mercado, la central eléctrica gana, la central térmica no le importa. Pero hay otro mercado, que es el mercado por potencia. El pago por potencia, ¿qué es lo que hace? Va a fijarse aquí en la hora punta, vamos a sentir la máxima demanda, va a mirar esto de aquí y va a simular que tenemos un margen adicional del 10%. Si aquí era 8.000, acá va a ser ¿cuánto? 8.800 megawatts. Y voy a hacer un flujo óptimo en este escenario ficticio. En este escenario ficticio de 8.800 me van a salir despachadas unas cuantas centrales más. Toda central térmica que salga despachada en esos 8.800 van a recibir el pago por potencia. Es un pago por potencia que lo va a dictaminar los Sinergia. Entonces van a haber centrales térmicas que generalmente no están operando. Están ahí paradas sin hacer nada. Por ejemplo, las diésel. No, porque las diésel no ingresan a operar todos los días, pero están existiendo. ¿Cómo funciona su negocio si no tienen capacidad para poder vender? Ellos tienen dos herramientas. La primera es esa, el pago por potencia. Estas van y les cobran o reciben un pago por potencia del resto de usuarios. Bacán. Aparte, las centrales térmicas, como las diésel, tienen algo llamado potencia contratable. Si yo tengo 180 megas en diésel, yo puedo ir por allá, por el mundo y hacer contratos con 180. Pero vas a decir, oye, pero no generas, ¿no? Sí, pero puedo contratar. Por ejemplo, contrato con su amigo. Oye, te vendo 100 megas. ¿Ya cuánto? Ya 20 dólares. Ya no pasa nada. Cuando llega a fin de mes, me dice, oye, ¿cuánto consumiste? 100 megawatts hora. Hago la multiplicación, sale un monto, y me dice, ya, ahora te voy a pagar. Pero como el mercado es un mercado tipo pool, alguien tiene que producir esa energía, ¿sí? Siempre va a haber alguien que esa energía no contratada, él ha inyectado al spot. Entonces yo como productor me la juego. Digo, oye, yo vendía 20. ¿Y el spot a cuánto estuvo? Estuvo a 15. Oye, tú que vendiste a 15, te lo compro pues, al spot. No, te lo vendo $1 más. Oye, tú que no vendiste, te lo compro a 15 pues. Ya te lo compro. Entonces yo agarro, le compro la energía, ya tengo energía al final del mes, con el trance a 20, ahí está mi ganancia. Y así subsisten este tipo de centralitas. Centrales diésel, que no tienen razón de ser, ¿no? O sea, son centrales que no están operando, pero por estos pagos por potencia y su capacidad de contratarse, existen y subsisten, de hecho. ¿Ok? Hay otro tipo de centrales, que se den las centrales reserva
plantas de reservas frías. No son reservas frías. En este mundo, en este negocio, hay que hablar con propiedad. Son las plantas de reserva fría, así tal cual, plantas de reserva fría. Tienen el procedimiento 43 del COES, el cual establece cómo pagarles a estas centrales, las cuales existen debido a que tienen un contrato con el Estado. A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es lo siguiente. El Estado peruano tiene una política de aversión a la interrupción de suministro. Si hay algo que la política de Perú es bueno, es que no tolera que exista rechazo de carga. Puede ocurrir de todo, ¿eh? Puede ocurrir precios altos, puede ocurrir congestiones, puede ocurrir lo que tú quieras, menos restricción de suministro por capacidad. Y esa es una premisa clarísima, algo que otros países no han tenido. Caso de Ecuador, por ejemplo, ahora último, que ha tenido su sequía, y todos tuvieron restricciones durante 14 horas en algunos casos. Bien, entonces, esas centrales son igualitas que las diésel, no operan nunca, pero su pago es diferente. Ellos firmaron un contrato con el Estado, aseguraron un precio, ya no van por el esquema de precios de pago por potencia, sino aseguraron un esquema de precios con el Estado, tienen un contrato con el Perú. ¿Y qué hace ese contrato? Simple, te dice que todos los meses yo te voy a declarar mi disponibilidad, te voy a asegurar un monto de combustible y tú puedes ponerme a prueba cuando quieras, no tengo problemas. Vienes, inspeccionas, si quieres hazme que despache, no importa, yo estoy preparado. Lo que tú tienes que hacer es pagarme al final del mes. Y listo, recibes su pago. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Financiarte. Las centrales que entraron bajo ese régimen son, por ejemplo, las centrales de reserva fría, planta de reserva fría de Pucallpa, planta de reserva fría de Puerto Maldonado, la de planta de reserva fría Planta Hilo, la central de la TG5 de Malacas. O sea, hay un montón de centrales que no operan nunca, pero que están ahí como garante de que el Perú nunca le va a faltar energía en emergencia. Es un negocio, sí. Ante un corte por necesidad de capacidad. En el esquema es así, ¿no? Hidro, lo que le sigue a la hidro, ¿qué es? Gas. Lo que le sigue al gas, ¿qué es? Diésel. Lo que le sigue al diésel, ¿qué es? La planta de reserva fría. Eso es lo que sigue después del caso de Perú. Y recién después de esto, sigue el razonamiento. Y estos reciben ese pago especial. Lo único que tienen que hacer es garantizar que esa cosa funcione cuando se le manda a arrancar. Nada más. No pasa por el filtro del pago por potencia, no pasa por ningún tema de filtro, nada. Lo único que tienen que hacer es eso. Y creo que en esa parte no me acuerdo, pero creo que sí pueden transar también algunos contratos cuando tienen un excedente adicional. O sea, la planta, ponte, físicamente tiene 600 megas, pero contrató 550 con el Perú. Esos 50 adicionales sí los puedo transar como si fuera un diésel normal. Y puedo contratar y puedo hacer todos mis negocios. En el caso peruano, nuestro esquema de pagos y nuestro esquema de matriz energética, insisto, tiene la aversión a la restricción de suministro. Perú puede pasarle de todo, menos tener restricción de suministro. ¿Cuál es lo malo? Caso, por ejemplo, que le pasa o le pasó en alguna etapa a Pucallpa, ¿ya? Pucallpa es una ciudad que funciona así. Tú tienes por acá la subestación de Aguaitía, salía una línea, si mal no recuerdo era la línea 1125, y llegaba a la subestación de Pucallpa. Y acá venía la ciudad de Pucallpa. Y por acá, yo no sé por qué ya, pero al Estado se le ocurrió poner ahí la central de reserva fría de Pucallpa. Y suena bonito ya, porque ¿tú qué dirías?
Si ocurre una falla en esta línea, ¿qué va a pasar? Va a desconectarse o no. Y dirías, arranco la central reserva fría, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque legalmente esa central no está para estas cosas. Esa central está para emergencias tipo país. Anda, explícale eso a la gente de Pucallpa. No te lo van a entender nunca. Es un problema grande. Por eso yo no me explico cómo diantres se le ocurrió ponerlo aquí. De ahí se hicieron modificaciones, se hicieron cositas y ya como que hay una especie de acuerdo operativo para ver, contar ahí unos minutos y ¡pam! La arranca. Pero se dan cuenta de que cómo es el esquema, ¿no? Esa cosa solamente ocurre que va a arrancar cuando el país lo necesite. Cuando falle la hidro, cuando falle el gas, cuando falle el diésel, ahí va a entrar esa cosa. ¿Estamos claros? ¿Cómo funcionan los esquemas de pago? Así un repaso rápido. Si quieren el tema de mercados así a profundidad, si no ya lo están llevando, llévenlo con Josecito, que él ve todos estos temas, lo van a ver a profundidad, ya más a detalle, ¿no? Muy bien. Ya está. Y por último, para ir cerrando ya la clase, vemos los procesos de integración de las renovables. Las renovables tienen un esquema de pagos y de formas de hacerlos participar en un mercado. ¿Qué es lo que ocurre con las renovables? Las renovables naturalmente fueron incompetentes. ¿Por qué? Porque son tecnología novedosa. Toda tecnología novedosa tiene costo alto. Y como tiene costo alto, necesita madurar. Si lo dejamos madurar naturalmente, su proceso de adaptación puede tomar años. Y en el mundo hay una preocupación muy grande sobre los efectos invernadero y que se ha tomado la postura de preponderar a las renovables. En este tema podemos hablar muchas cosas. ¿Por qué no las nucleares? ¿Por qué no las hidro? De hecho, las grandes hidroeléctricas, hay algunos autores que lo denominan como no renovables, porque los embalses que tienen generan grandes volúmenes de metano a la atmósfera, porque porque inundan áreas verdes generalmente, porque están alrededor de un valle, y terminan generando algas. Y eso las convierte en productoras de efecto invernadero y por eso reciben la calificación de no renovables. Por eso las pequeñas hidros son renovables, las grandes no. Bueno, para algunos. Ese tema es muy discutible. En el caso de que un país decida implementar o acelerar su proceso renovable, no convencional, existen estos tipos de esquemas. Hablemos del primero, tarifas feed-in. Es un instrumento normativo que impulsa el desarrollo de las renovables no convencionales, estableciendo una tarifa especial premio o sobreprecio por unidad de energía inyectada a la red. Bajo este esquema, estos generadores basados en renovables no convencionales, basado en costos, y van a inyectar esa electricidad y van a tener una tasa de retorno razonable por lo caros que son. Básicamente se publicó en el año 78 y es darle una preponderancia a la renovable y además un sobreprecio. Pero es un sobreprecio, entre comillas, dentro de un mercado. No se le quita la oportunidad de transar a quien consuma, pero sí se le obliga a que alguien lo consuma. Las condiciones para que exista esto: tarifa mínima, hay una autoridad que establece una tarifa mínima para este sobreprecio, el acceso a las redes, muy bien, hay que asegurar el acceso a las redes para las renovables, y la obligación de compra, debe existir una obligación de que alguien compra esa energía. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente las tarifas diferenciadas. Si tú le pones un beneficio en un mercado tipo pool a alguien, se lo quitas a otro, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, promover el desarrollo de las renovables fomenta una reducción
en la competencia del resto y obviamente incrementa un tanto el precio de la operación, ¿no? Bueno, esta es la parte de las desventajas, ¿no? El tema de la ventaja vendría a ser que tengo le quito la barrera de mercado a las renovables y tengo un beneficio para los generadores de tipo renovable, obviamente. Desventajas. Lo que le decía, ¿no? La intervención en el mercado, el aumento de las tarifas y los subsidios y alzas en costos. Esta parte es la más grave, y vuelvo a insistir, el tema de los subsidios no debería ser una herramienta, sino debería ser algo enmarcado en la pared con un vidrio y un martillo que diga rómpase en caso de emergencia, nada más. Los subsidios de energías renovables impulsan el desarrollo, pero pueden resultar en alzas en las tarifas o cargas insostenibles para el Estado, como el caso de España en el 2010. El siguiente mecanismo, para ir adelantando el cierre de la clase, es la subasta de energía renovable. Y en esto ya tenemos bastante experiencia, ¿no? Perú ha vivido 4 subastas RER. Es un mecanismo para fomentar el uso de las renovables, pero tiene una base competitiva. Las subastas hacen de que el país a que lo alberga establezca un precio tope, tanto mínimo como máximo, y las renovables que vienen a transar vienen con precios exorbitantes y algunos no, y se quedan en un punto relativamente aceptable. Las subastas fomentan una competencia y disminuyen las tarifas de los usuarios finales, haciendo que sea sostenible en el largo plazo. De hecho, funcionó aquí en Perú. Logramos hacerlo sostenible. De hecho, algunos en este salón no sabían que existía aquello. El hecho de que no se sepa es porque se hizo bien. Retos a superar. Pues hay que asegurar la efectividad de estas subastas. Basta que se filtre información y ya fue todo. En el tema de las subastas, un efecto colateral es de que tú puedes atraer inversionistas. Subastas simples, con reglas claras, van a incentivar la competencia. Hay desarrollo de proyectos y mecanismos de cumplimiento para que se lleven a cabo en el largo plazo. Las subastas de energía renovable pueden ser agrupadas y realizadas de formas diferentes, dependiendo del nivel de competencia y la especificidad de los proyectos. Una tendencia es considerar todos los tipos de energías renovables en el mismo proceso de subasta. Alternativamente, la participación puede ser restringida a tipos particulares o sitios que toman lugar en diferentes niveles. Si yo subasto una cuota de energía RER entre solar, renovable, biomasa, mareomotriz, etcétera, el hecho de incluir una bolsa tan diversa genera que los precios eventualmente sean más competitivos, ya que hay menos posibilidad de que se generen oligopolios. Si yo genero una subasta con participantes específicos, por ejemplo, de solares, lo que voy a tener es de que se van a terminar poniendo de acuerdo entre todos ellos por un beneficio común. En cambio, si yo tengo solares, eólicos, biomasa, etcétera, va a ser más difícil de que se pongan de acuerdo por sus diferencias particulares. Muy bien, lo acabo de mencionar acá, lo voy a pasar rápido. Y con eso estaríamos cerrando la clase de hoy. Voy a subir este nuevo material, por si acaso lo he modificado, como para hacerlo mucho más digerible. Y estamos quedando para lo que es la práctica calificada, que ustedes pueden entregar hasta el día de hoy a medianoche. No voy a ser tan estricto con el tema de medianoche, pero no lo envíen a más de las 12:15, ¿sí? Me lo envían 12:30, 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya fue. No estoy poniéndolo a medianoche, pero entiendo cómo es de su lado, pero tampoco pretendo que se abuse del tema. Si lo entregan el domingo, bacán, sobre 15. Si no lo entregan el domingo a medianoche y ya no lo entregan, es un no se presentó. ¿Ok? No es un 0A, por si acaso, es un no se presentó. ¿Está? El mercado que se tiene en Chile con los renovables debe ser distinto que el peruano. Porque tengo entendido que tiene más presencia en energía de potencia solar. Si se llega